Boa tarde, pessoal. A demora, mas assim, teve um contratempo com relação ao sistema híbrido. Nós estamos aqui tentando fazer um seminário híbrido, né, que na realidade é entre o online e também as pessoas que estão presenciais com a gente aqui, né? Então eu peço desculpa a vocês aí do atraso, né? Mas vamos lá, vai valer a pena esse evento, viu? Vai valer a pena, porque nós vamos começar aí a falar sobre os avanços da análise de óleo, né, na mineração. Eu vou fazer uma pequena introdução com relação às questões da importância dessa integração de tecnologias, né, na mineração. Depois, os dois ilustres convidados nossos, né, que é o Edgar Martinez, CEO da Atento, e também o Marco, o engenheiro da Atento, né, aqui para a América Latina. Eles vão falar aí experiências, né, e muitas informações aí interessantes e relevantes para o nosso dia a dia dentro da planta, ok? Então, nós vamos falar sobre a importância do monitoramento, né, e das medições. Vamos falar sobre os tipos de máquinas possíveis para a monitoração, pontos chaves de monitoração, montagem em campo, configuração, visualização e armazenamento das informações, né, integração com o sistema de aquisição de dados, análise de dados e o que todo mundo espera, os casos exemplos, ok? Então, nós vamos falar sobre tudo isso aí. O Edgar, como eu falei para vocês, que é o que vai entrar logo após a minha apresentação, né? Ele é CEO da Atento, engenheiro mecânico e especialista em manutenção preditiva, ok? É um cara que tem um conhecimento longo aí nessa prática com relação à questão da manutenção preditiva. O Marcos Soares, ele é engenheiro eletrônico, né? Especialista em indústria 4.0, tem 4 anos de experiência em processos de fabricação, né? E tem um certificado pelo Conselho de lubrificação em máquinas, ok? Para lubrificação em máquinas, né? Então, é um cara aí também bem rodado, né? E com as especializações interessantes, né? Então, vamos lá. Eu vou começar a falar com vocês, né? Primeiramente, sobre essa integração, né? Então, assim, antes da gente começar a falar da integração, eu separei aqui o impacto da manutenção e eficiência da mineração, né? Então, tem assim, na maioria das indústrias, né, esse impacto está em torno de 10 a 25% do total dos custos operacionais, né? E para a mineração, estão geralmente entre 30 a 50% dos custos totais de toda essa operação, tá ok? Esses dados foram levantados pela McKinsey, tá? Então, a maioria dos outros dados também que eu vou mostrar para vocês aí foram levantados pela McKinsey, ok? Pois bem, com relação às melhores práticas da manutenção, a gente está vendo manutenção preventiva, manutenção preditiva, né? Manutenção proativa, e hoje, na realidade, o que a gente está falando muito e o que está em moda aí para essa era, né, é a manutenção prescritiva, ok? Então, assim, a manutenção prescritiva é totalmente automatizada, então precisamos, né, de equipamentos, né, e equipamentos que grave dados ou mesmo salve dados, entendeu? Para a gente poder ter uma massa de dados muito grande e com isso a gente consegue prescrever algumas das nossas identificações, ok? Pode passar, Edgar, por favor. Ok. Aqui também, como a gente vai falar sobre análise de óleo, eu trouxe aqui também as causas primárias de falha em equipamentos mecânicos, que seria, então, a parte de contaminação, né, e também resíduos de desgaste, tá? Esse estudo aí foi feito, né, há um tempo atrás, e é um estudo bem interessante, porque ele mostra sobre a lubrificação, a importância que tem o monitoramento com relação à lubrificação. A integração de tecnologias, então, seriam, então, comumente utilizadas na indústria, né? Que seria a manutenção no centro e você com as tecnologias isoladas, né, de manutenção preditiva, né? Essas tecnologias, normalmente, o departamento de preditiva toma conta da vibração, né? A área elétrica toma conta dos motores, tá ok? A termografia também fica com a área elétrica. A parte de análise de óleo, em alguns setores, a própria lubrificação toma conta dessa análise de óleo, ou então o pessoal próprio
tá preditiva, tira o óleo e envia esse óleo para um laboratório, né? Então, quando você vai tomar uma decisão, isso fica como ilhas de tecnologias isoladas, então se confunde muito. A integração tecnológica vai nos permitir, então, que você correlacione rapidamente todas essas informações com relação às técnicas, né? Porque, ao invés de manutenção, eu teria confiabilidade, ok? E, com isso, eu ia transformar, então, meus dados, né? Todos os dados que eu pego, né? Que eu identifico, né? De informação para ação, com mais agilidade e maior eficiência dentro da manutenção, ok? Com relação às tecnologias integradas, né, os avanços tecnológicos da manutenção preditiva na última década permitem novos incrementos significativos de disponibilidade. Olha, eu posso dizer para vocês que eu acompanhei nessas últimas três 3 décadas e meia aí, né, a evolução dos equipamentos, né? Eu estou falando aqui também o pessoal que está aqui ao vivo, viu, gente? Nessas 3 décadas e meia eu acompanhei essa evolução e, para falar para vocês, eu nunca imaginei que teria um equipamento como esse que a gente vai apresentar hoje para vocês aqui. Um sistema de análise de óleo, né? Completamente automático e online, né? E outras coisas mais. Então, assim, a galera que está aí também pode estar acostumada também com a questão da análise vibracional. O que evoluiu na questão dessa análise de vibração com relação a dados, né? Eu tinha um computador na época que era um dos laptops, era até pequeno laptop, mas ele tinha um HD de 256 mega. Não é isso, Daniel? 256 mega. Então, assim, não era nada. Então, a evolução hoje, né, hoje em dia, que poucos espectros cabiam dentro de um HD desse, né? E hoje a gente está falando, então, de IoT, estamos falando de nuvem. Então, hoje a informação, ela pode ser guardada de qualquer forma, entendeu? Mas a gente tem que saber qual informação também que a gente vai guardar, tá? E o Marco vai expressar isso para a gente legal. Ampliar o universo de aplicação das tecnologias, né, e mais os equipamentos, englobando exemplos de motores, indução e vice-versa. Permitir sistemas de análises automatizados. Então, a partir do momento que você pega muito dado, você tem que automatizar essas análises, né, porque senão você não consegue, não há tempo e humanamente impossível você fazer esse acompanhamento, né. É o que a gente chama hoje de manutenção prescritiva. Essa massa de dados, ela vai entrar, vai ser toda tratada através da inteligência artificial e, com isso, a gente vai ter respostas, né? O que fazer, como tratar o seu equipamento, tá ok? Continuando no sistema, né? Analisadores de máquinas capazes de coletar uma grande quantidade de dados, né? Programas de gerenciamento que permitem integrar numa só plataforma, porque, como eu falei, para você não ficar com ilhas de tecnologias isoladas, você precisa, então, integrar tudo isso numa única plataforma ou em plataformas amigáveis que você consiga ter a sua integração e a comunicação com o ser humano que seja interessante, né? Porque se você tiver 1 milhão de telas para abrir, várias informações, você não vai ter aí uma integração perfeita, ok? Todas as tecnologias de monitoração do estado de máquinas, o gerenciamento das atividades de coleta e processamento de dados, análises detalhadas para detecção de diagnóstico de falhas, os registros e eventos de históricos de manutenção, registros de processo, também importantes, né? E a emissão de relatórios e resultados de ordens de serviço, ou seja, integrar, então, essa parte completamente automatizada em relação à preditiva com o pessoal de campo, com o pessoal de execução, o pessoal de fechamento de OS, para vocês terem aí essas questões bem trabalhadas, né? Então, beleza. Através dos dados acumulados no sistema, né, também pode-se avaliar e aprimorar a qualidade dos serviços de manutenção e detectar ou eliminar problemas que sejam recorrentes ou que houveram durante o projeto ou instalação, ok? Beleza. Os índices acompanhados, eu não vou passar novamente todos os índices, hoje a gente vai focar nessa parte de desgaste de lubrificantes, ok? E a importância, mesmo para a gente poder fazer análise de óleo, eu preciso também de dados do processo, tá ok? Em vários equipamentos, né,
que você tem que ter os dados de processo, como temperatura, vazão, pressão, velocidade, dependendo do que é o equipamento, para a gente poder identificar melhor e até sugerir algumas modificações com relação a esses acompanhamentos, ok? O conceito online, né, proteção versus predição, tá? Isso aí, esses conceitos é interessante a gente repetir, fica maçante, mas a gente precisa repetir esses conceitos, porque muitas vezes o pessoal acha que tem um sistema de proteção e que aquilo ali você está garantido com relação à questão de problemas no equipamento. Não. O sistema de proteção, ele não vai evitar que ocorra uma falha, ele vai avisar que ocorreu uma falha, ou mesmo depois que teve o problema, ok? Proteção. Predição seria, então, detectar possíveis causas, né, com a máxima antecedência possível. Eu tracei um gráfico aqui para poder ficar mais fácil, né? Então, esse gráfico lá na parte laranja é a parte de proteção e a parte azul é a parte de predição. Então, nós temos um tempo bem grande e hábil para poder tratar essa parte de predição, ok? Então, essa parte de tratamento de dados, você tem esse tempo antes que ocorra essa falha, tá? O equipamento em questão que nós vamos falar hoje é o sistema da Atento, né? É um analisador de óleo, né? Vamos falar de óleo, mas né, lubrificantes, né? O mesmo óleo hidráulico e tudo mais, analisador de fluidos, né? Que nós temos ali a parte de identificação dos problemas através da análise do óleo, né? O equipamento analisador de óleo e ali o envio desses dados para um sistema de comunicação, ou seja, rede, ou seja, nuvem, ou seja, PLC, e daí vai. O Marco vai explicar para a gente bem aí essa questão, ok? O foco da aplicação da tribologia, inicialmente, lubrificação, né? O lubrificante, desculpa. A gente, quando recebe aí as informações da empresa que está fornecendo o óleo lubrificante ou hidráulico, né, para a empresa, a gente tem provavelmente nesse contrato, a identificação ou análise desse lubrificante para poder você ver a integridade dele, ok? Mas em alguns casos, né, o pessoal só enxerga o lubrificante e não vê as questões do equipamento, que é o que a gente está buscando aqui. Além do lubrificante, a gente também identificar a questão com relação à máquina. Por quê? Eu vou fazer uma análise de óleo, ela vai funcionar como se fosse um exame de sangue. Você vai tirar o sangue para poder identificar que tipo de problema você tem, se você está com colesterol alto, se você está com triglicérides, aquelas coisas todas. Então, da máquina vai ser a mesma. Então, na realidade, eu vou ver através do óleo o que eu tenho de problema na máquina, tá? Isso, lógico, integrando com outros tipos de tecnologias, como vibração, termografia, análise de motores elétricos, para eu poder aumentar essa minha previsibilidade. Ok. Então, as razões para acompanhar um lubrificante, né? São inúmeras, listei algumas aqui, tá? Lubrificantes representam cerca de 5% dos gastos totais de manutenção. Gente, esse item é importante porque tem um dado da Abraman que informa que manutenção, de uma forma geral, é em torno de 4,1% do PIB nacional, né? Então, se a gente pegar o PIB nacional aí de 2018, 2017, que é antes da pandemia, né? Os gastos, né, vamos dizer, o investimento com manutenção é enorme, tá ok? E aí a gente vê que 5% desses gastos é com relação à parte de lubrificantes. Lubrificação em máquinas e sistemas hidráulicos pode impactar em até 40% no orçamento de manutenção. Monitorar a quantidade, localização e tipo de desgaste. Monitorar tanto o nível de contaminação de fluidos quanto de sólidos. Monitorar se o lubrificante especificado opera de acordo com o sistema, isso aí também é um problema crônico, né? Monitorar a funcionalidade do lubrificante, né? Seu estado de degradação. E inspecionar regularmente se há lubrificante suficiente no sistema, né? E aí, eu botei uma nota que seria necessário começar a olhar além dos lubrificantes, novamente, tá? Que apenas atendem à especificação do OEM ou do fabricante dos equipamentos ou mesmo de óleo, né? E focar na confiabilidade na base do equipamento. Com isso, tendo um retorno de investimento um pouco maior. Ok, Edgar? Aumento da vida útil dos equipamentos, então esses seriam os benefícios, né? Custo de manutenção mais baixos, com redução de tempo de inatividade. Atualmente, apenas 1 em cada 4 empresas
tá? Pensa que uma lubrificação adequada pode gerar economia maior do que 10%, tá? Então, assim, é um dado aí também interessante, ok? Controle da seleção dos lubrificantes, consolidação e qualidade, ok? Monitoramento das condições da máquina e do lubrificante, é o que eu estou falando o tempo todo, né, com relação a essa questão da análise do óleo, né? E o controle proativo da contaminação. Mas, redução de energia, né? E a otimização da lubrificação pode ter um impacto significativo no resultado final, beleza? Essa integração, então, com relação à tecnologia de ponta, eu tenho que ter algumas coisas na minha cabeça. Eu peguei esse slide aí de mudança do modelo mental do Allan Kardec, né? Porque eu acho isso aí muito interessante e muito pertinente ainda hoje, né? Ainda hoje. Eu assisti essa apresentação do Allan Kardec, se eu não me engano, no último evento aí que a gente fez presencial, 18 ou 17, eu não me recordo, mas eu achei muito interessante essa mudança do modelo mental. A gente tem que ter essa mudança para a gente poder conseguir fazer essas implantações de tecnologias de ponta. Então, a ideia é a seguinte: problema crônico, não, eu tenho que ter solução definitiva. ênfase na corretiva, não, ênfase na preditiva, né? Foco no reparo, não, foco na eliminação. Foco na manutenção, não, foco no negócio. Melhoria contínua, benchmark. SMS como prioridade, seria SMS como premissa. Redução de custo, atividades multidisciplinares e contrato de mão de obra, não, visão sistêmica integrada. Tá, ok? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente para poder nos ajudar aí a fazer essas implantações, ok? Beleza. Toda aquela massa de dados, né, como eu tinha dito anteriormente, é impossível você, com aquela massa de dados, é humanamente possível, vamos colocar assim, que a gente reúna todas essas informações e analise todas essas informações. Então, hoje, estão aparecendo, então, softwares de inteligência artificial que vão juntar lá as condições operacionais, o estágio de degradação dos componentes, tá ok? Vai fazer, na realidade, um modelo, né? E esse modelo, tá? Ele vai ter aí alguns cenários, né? E esses cenários vão nos ajudar, então, a decidir qual seria seria a nossa atuação no momento, tá ok? Então, essa questão aqui, esse exemplo que eu trouxe aqui, foi um exemplo bem simples, entendeu? Até eu pedi licença para o Romeu da Symphony, porque uma tela bem interessante, né? O próximo slide, né? Ele fala então que a máquina ali, essa linha integral aí que está certinha, era o monitoramento do equipamento. Então tudo dentro dos seus poréns, né? Vamos chamar assim. E a partir do momento que a máquina começou a ter algum problema, né, desceu ali, e aí o equipamento, né, ou software, né, de inteligência artificial, né, focado aí na parte de prescritiva, indicou então 4 cenários. O primeiro cenário é que se eu não fizer nada, o equipamento vai durar 1 semana. Se eu alterar a pressão, ele vai durar 5 semanas. Se ele então alterar a pressão mais um tanto, ele duraria aí por volta, se não me engano, 7 semanas, né? E se eu trocasse o selo, ele duraria aí por volta de 12 semanas, né? Então, o dado está na sua mão, você precisa então tomar a decisão que melhor o convém. Essa é a ideia da desmistificação com relação à inteligência artificial, principalmente para a área nossa de manutenção preditiva, ok? Beleza. Outras tecnologias, pessoal, lá nas nossas redes sociais, né? Nós temos lá nas nossas redes sociais, né? Todas essas aí, vocês podem acessar, vocês já conhecem, né? A Vitec, ok? Nós estamos agora também com parceria, né? Com a Manutenção em Ação, a galera deve conhecer o Igor aí, o Igor e o Eimar, né? E nós estamos lançando aí agora um curso, né, de vibração totalmente online, tá? Que é em conjunto com a Manutenção em Ação, ok? Esse análise de vibração nível 1 também. Nós temos também uma parceria com o Portal da Inspeção. Ok, Edgar? Aí. Nós temos também uma parceria com o Portal da Inspeção, né? A gente começou essa parceria aí na pandemia, começamos a fazer várias lives, né? Principalmente manutenção em ação, Portal Inspeção, e fomos conhecendo o pessoal aí, né? Então, assim, eles trouxeram aí também vários cursos, né? Até a parte de lubrificação, eles têm curso de lubrificação, curso de análise de óleo, então é interessante vocês visitar lá depois, tá bom?
Eu agradeço a todo mundo. Eu vou passar a palavra agora para o Edgar, tá ok? Ok, em 2 minutinhos aí eu já passo tudo para o Edgar, tá ok? 1 minuto. Tranquilo, Edgar, boa apresentação. Buenas tardes. Voy a hablar en español porque no domino el portugués, lo siento. Voy a intentar ser claro en mi pronunciación. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la importancia de la monitorización de la condición de lubricantes. Antes, me gustaría establecer un contexto. Un estudio llevado por Shell nos dice que los lubricantes pueden impactar en el 30% del coste de mantenimiento. Alrededor del 59% de las personas y de empresas que fueron entrevistadas para este estudio reconocieron que no ofrecían formación a su personal en actividades relacionadas con la lubricación. Y que el 44% de los ingenieros entrevistados consideraban que cualquier lubricante o grasa podía cumplir cualquier propósito. La realidad es que la mayoría de los lubricantes y grasas tienen aplicaciones específicas y por tanto se debe conocer tanto la aplicación como la grasa o el lubricante apropiado para ella. Voy a hacer mención a un caso de una mina localizada en Minas Gerais, aquí donde nos encontramos nosotros, es la mina de Paracatu, ¿de acuerdo? Este es un caso publicado por Noria y que se llevó a cabo en el 2013. En el 2013, esta planta tenía unos molinos SAC, como los que se ven en la fotografía, y ellos habían reportado que tenían $2 millones en pérdida cada año. A lo largo de este año, ellos reportaron 79 fallos en la máquina relacionadas con la lubricación. Si pensamos en esta cifra, estamos hablando casi de 7 fallos al mes. Eso nos lleva prácticamente a 2 fallos por semana. Imagínense una instalación de este estilo con 2 fallos cada semana, 79 fallos al año, implica desde luego pérdidas de cerca de $2 millones. El resultado de esta falla fue fundamentalmente contaminación de aceite, un almacenamiento incorrecto de los lubricantes en el almacén, las tuberías corroídas, los intercambiadores de calor fugando, lo que implicaba una mala extracción de calor por parte del lubricante y contaminación por agua en el fluido. Filtros que no estaban diseñados correctamente, lo que implicaba un alto nivel de contaminación y una ineficiencia absoluta en el tema de filtración. Y luego la presencia de barro proveniente del proceso. Todos estos elementos es el cóctel perfecto para 79 fallos al año. Desde luego, a partir de este estudio, la mina desarrolló una serie de acciones que permitían reducir significativamente estos problemas. ¿Qué hicieron? Implementaron 7 puntos
de captación de lubricantes. Pues esto es una medida muy útil porque esto permitía tener una visibilidad de la máquina en su conjunto. Ahora piensen que si vamos a ir un equipo crítico como este cada semana o cada 15 días para saber la condición del lubricante, imagínense un técnico en cada jornada tomando 7 puntos de lubricantes en la máquina de forma ordenada y precisa para que este lubricante llegue finalmente al laboratorio y obtener los resultados. Pues esto evidentemente es una tarea ardua, una tarea que lleva mucho trabajo, pero que al mismo tiempo permite fácilmente la equivocación, tanto en la forma de la muestra como en garantizar que ese aceite llega al laboratorio en buenas condiciones. Otra cosa que ellos hicieron fue cambiar los intercambiadores de calor, permitiendo así mejorar las condiciones de temperatura del fluido y en consecuencia la calidad de la lubricación. Cambiaron los filtros, mejorando los niveles de limpieza en el sistema, cambiaron los sellos, evitando la incorporación de contaminación externa y también de fugas. Introdujeron sensores para medir el nivel de aceite y la humedad, fijando el sensor de humedad en un 60% de saturación. Y por último, introdujeron purificadores de aceite y un sistema para controlar el conteo de partículas en el purificador. Todos estos elementos dieron como resultado, bajar el código ISO de un 24.23.21 a un 17.15.11. Fíjense, esto lo que nos está diciendo es que partículas de 4, 6 y 14, bajamos partículas de 4 a un código 24, partíamos de un código 24 para partículas de 4, 23 para partículas de 6 y 21 para partículas de 14. Lo llevamos a un 17.15.11, que es un nivel de limpieza aceptable para este tipo de máquina. Ahora, ¿qué implica esto en términos de mantenimiento y en términos de vida útil de la máquina? Bueno, lo que vemos aquí en esta tabla diseñada por Noria para analizar la extensión de vida, lo que encontramos es que bajando ese código ISO íbamos a extender la vida útil de esta máquina 4 veces. ¿Okay? Esto evidentemente tiene un impacto directo en el presupuesto de mantenimiento y en la productividad. Bajaron los fallos de lubricación de 79 eventos a 7 en un año. Y la producción, las pérdidas de producción bajaron de 2 millones a $350,000 en un año, en 2 años. Y el crecimiento de la productividad aumentó en 2,8 millones en 2 años. Evidentemente, haciendo acciones específicas, vamos a tener un impacto en el negocio. Ahora, ¿cuáles son los estándares que se manejan hoy en día en la minería? Fíjense, normalmente cuando vamos a hacer acciones de mantenimiento en relación al lubricante en una mina, lo básico es la toma de muestras para llevarla al laboratorio. Normalmente los operadores en máquinas muy críticas toman una muestra a la semana. En máquinas críticas, como puede ser estos molinos, toman una muestra cada 15 días. Y para el resto de máquinas toman muestra entre cada 6 meses y un año en función del tipo de máquina. Ahora fíjense, una vez que yo he enviado la muestra al laboratorio, necesito 10 días para obtener un resultado. Esto evidentemente nos genera un espacio de incertidumbre. Mientras tomamos la muestra, obtenemos el resultado y tomamos una decisión. Ahora, les planteo unas preguntas. ¿Qué pasa en medio entre enviar la muestra al laboratorio y recibir los resultados? No sabemos lo que está pasando con nuestra máquina y si es una máquina muy crítica podríamos parar el proceso. ¿Qué pasa si la falla ocurre justo después de haber tomado la muestra? A pesar de que yo he tenido la previsión de tomar una muestra y enviarla al laboratorio, si el fallo ocurre justo después, no voy a tener visibilidad hasta la próxima vez que tome la muestra, que quiere decir, en el mejor de los casos, cada semana. Y sobre todo, ¿quién puede garantizar que la forma en que esas muestras se han colectado son de una manera óptima?
es imposible. Por lo tanto, toda esta cadena empieza con un proceso de toma de muestras depurado, que no tenga errores, porque la calidad de la muestra va a ser el resultado que voy a obtener desde el laboratorio. Para esto, las tecnologías IoT o la industria 4.0 nos puede ofrecer muchas alternativas para mejorar la forma en la que nosotros gestionamos el mantenimiento. Los sensores de aceite lo que nos van a permitir en este caso es una mayor visibilidad y anticipación a los fallos que puedan ocurrir en la máquina. Fíjense que en el caso del análisis de aceite es una de las tecnologías que más anticipación nos ofrece respecto a el tiempo en que la máquina puede fallar. Por lo tanto, si nosotros implementamos tecnologías que nos den visibilidad a largo plazo y al mismo tiempo un muestreo con una frecuencia amplia, nosotros vamos a tener un conocimiento absoluto del comportamiento de la máquina. Permítame introducir, en este caso, la tecnología que Attentu desarrolla y que puede ser de beneficio para sus empresas. Nosotros desarrollamos sensores de lubricantes. ¿Me puedes traer un sensor? Nosotros desarrollamos sensores para análisis de lubricante o fluidos, porque también se puede utilizar para combustibles basados en principios ópticos. Gracias. Bueno, pueden ver en mi mano, ¿ok? El sensor OilWare. Es una tecnología, como dije antes, basada en principios ópticos. Todo el procesamiento de la información se hace dentro de este dispositivo. Este dispositivo tiene una memoria y un procesador que me permite guardar las últimas mediciones ¿ok? Esto, desde luego, a pesar de que yo pueda estar en una zona de difícil acceso o con poca cobertura, tengo la capacidad de tener un histórico guardado en el dispositivo. Y aún fallando la comunicación, yo voy a poder acceder a él. Por último, la forma de conectarse a este dispositivo es múltiple. Nos basamos en el protocolo Modbus, pero a través de este dispositivo nos podemos conectar directamente al PLC de la máquina, lo podemos llevar a un servidor, lo podemos llevar a la nube. Esto nos da flexibilidad a la hora de gestionar la información. Para nosotros, lo importante es vincular la condición de la máquina en relación a la forma como la estamos operando. Eso es un vínculo estrecho. Si opero de forma exigente a mi máquina, voy a tener más probabilidades de fallos. Si yo opero mi máquina dentro de las condiciones establecidas por su diseño, voy a poder extender la vida útil y también tomar decisiones de mantenimiento para garantizar esto. Perdone que se me va algunas veces hacia atrás. Aquí podemos observar un poco el portfolio de productos. Luego vamos a hacer un recorrido con la cámara para que los vean más en detalle. Este sensor que ven aquí es el sensor Oil Health. Es un dispositivo que me permite controlar la degradación del lubricante, la temperatura y el nivel de humedad. Todo en un solo dispositivo. Funciona con tecnología óptica, ¿ok? Y también tiene la posibilidad de un sensor infrarrojo para medir el contenido de agua. Esto lo que nos permite es mucha más precisión en cuanto a la actividad de agua, la actividad hídrica que pueda tener el lubricante y evitar problemas como oxidación o fallos en la lubricación. Por otro lado, tiene un conector que nos permite tanto alimentarlo eléctricamente como enviar la información al sitio donde queramos llevarla. Y luego tenemos el sensor OilWare. Este es nuestro sensor estrella, el que estamos utilizando mucho en el sector minero. Este sensor nos permite medir la contaminación del lubricante, la degradación, la forma en que la máquina está funcionando, analizando las causas raíz de los problemas. Y, sobre todo, tengo la capacidad de ver lo que está pasando en el fluido. Ahora lo vamos a observar. Esta imagen que ustedes observan en la pantalla es lo que el sensor es capaz de ofrecer. Es como si tuviésemos un microscopio electrónico inteligente en las tuberías de nuestra máquina. No solamente voy a captar información numérica, sino que también voy a ser capaz de ver lo que sucede. Y esta tecnología es única a nivel mundial. No existe ningún otro sensor en el mundo capaz
de mostrarnos lo que sucede dentro de nuestra máquina. ¿Cómo funciona? El lubricante entra por un costado del sensor, ¿ok? Sale por el otro costado y tengo una fuente de luz, ¿ok? El lubricante pasa por el medio y tengo un sensor de adquisición de imágenes. A partir de aquí, el sensor toma imágenes de alta definición, hace un tratamiento digital de la imagen y a partir de ahí podemos obtener información. ¿Qué información vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener información sobre el nivel de contaminación del aceite, ofreciendo información, datos estandarizados. ¿Cuál? El código ISO 4486 o el código NAS. A partir de la información que captamos con la imagen, nosotros también podemos analizar la morfología, la forma de las partículas. A través de esto, nosotros podemos saber si mi máquina está sufriendo de fatiga, si hay problemas de lubricación, si los filtros han fallado, si tengo contaminación externa, si tengo incluso contaminación por agua. Toda esta información somos capaces de analizarla con la imagen. Como dije antes, el sensor es capaz de analizar el contenido de agua, pero también de aire. Si tengo los sistemas de respiración de la máquina obstruidos, esto me va a generar una sobrepresión dentro de mi máquina, acelerando el proceso de oxidación del lubricante y generando también la presencia de aire dentro del fluido. Esto tiene dos consecuencias. La primera es que acelera la oxidación del fluido, pero también cuando esas microburbujas de aire llegan a la máquina, generan una falta de lubricación. Esas burbujas implosionan y aumentan rápidamente la temperatura, generando problemas de arranque de viruta sobre la superficie. Esto puede suceder en los engranes, en los rodamientos o en cualquier otro elemento lubricado. Y por último, este sensor también es capaz de ofrecer información sobre la degradación. Por lo tanto, ustedes de forma remota podrán planificar cuándo hay que cambiar el aceite, cuándo hay que cambiar el filtro, cuándo hay que hacer una intervención en la máquina, cuándo hay que preparar un mantenimiento porque tengo un problema de fatiga. En fin, vamos a tener una visibilidad de lo que está sucediendo. Ahora vamos a centrarnos en lo que sucede en una mina. Normalmente en una mina tenemos máquinas que van a muy baja velocidad con muchísima carga, sobre todo en la parte de procesos del material. Utilizando otras tecnologías, como por ejemplo las vibraciones, tenemos ciertas limitaciones precisamente por la velocidad. Si nosotros pensamos desde un punto de vista amplio todas las herramientas que tenemos para mantenimiento predictivo, la combinación vibraciones, análisis de aceite en línea es la combinación ganadora, porque aquellas circunstancias que la vibración no es capaz de ofrecernos, el análisis de aceite en línea nos puede dar una visibilidad, una radiografía de cómo se está comportando nuestra máquina, porque el análisis de aceite es independiente de la velocidad. Incluso a baja velocidad y altísima carga, yo voy a ver los efectos del desgaste en la máquina y puedo planificar actividades de mantenimiento. Otro sistema muy novedoso que hemos lanzado es el Smart Monitoring Kit. Este es un sistema que cuenta con una pantalla en la que podemos ver las tendencias a pie de máquina, podemos fijar niveles de alarma que nos va a mostrar la máquina y también podemos llevar toda esta información a la nube. Por lo tanto, no es un sistema aislado independiente que me muestre la información en una pantalla, sino que también voy a poder conectarlo a la red y llevarlo al PLC, a la nube o a un servidor. Este sistema cuenta con dos versiones. Una de un sistema con una microbomba incorporada que nos permite generar recirculación de aceite allí donde tengamos máquinas sin recirculación, y un sistema sin bomba que se ayuda de la presión en los procesos de recirculación que tenga nuestra máquina para a partir de ahí tomar la muestra y hacer los análisis correspondientes. Como pueden observar, el sistema tiene un acceso, un puerto para poder conectarnos a la red, un puerto de alimentación, entrada y salida de aceite. ¿Okay? Fíjense, el sector minero es uno de los sectores que más rápido está evolucionando a nivel mundial en términos de electrificación y en términos de digitalización. Pero la oportunidad
que tenemos a día de hoy de mejorar la productividad en los procesos mineros es gigante. Un estudio desarrollado por McKinsey, ¿ok?, nos muestra que en los próximos, hasta el 2025, ¿ok?, la implementación de la tecnología digital en las minas, nos puede generar un ahorro o un beneficio de 370 billones de dólares, donde la implementación de tecnología predictiva y digital en el mantenimiento nos puede generar un impacto de 100 billones de dólares. ¿Por qué pasa esto? Bueno, simplemente porque la tecnología digital nos permitirá adelantarnos a problemas que hasta ahora habían sido poco detectables y sobre todo vamos a poder mejorar la productividad reduciendo los tiempos muertos, el exceso de tiempo y coste de mantenimiento. ¿Ok? En este mismo estudio hacen referencia a que existen dos formas de mejorar y optimizar el mantenimiento. Una es enfocándonos en realizar mantenimiento solamente en los sitios donde son requeridos. En el sector de la minería es muy común realizar mantenimiento en función del calendario. Es decir, cada 300 horas hay que cambiar el filtro, cada 600 horas hay que cambiar el lubricante, cada 1000 horas hay que hacer mantenimiento al motor. Todas estas actividades están muy bien. El problema es que muchas veces son innecesarias. Si nosotros centramos nuestros recursos de mantenimiento allí donde es necesario, podemos reducir actividades innecesarias y optimizar el uso de nuestros recursos. Por eso, la implementación de sensores, ¿ok?, tiene un efecto de reducción de costes de mantenimiento entre un 20 y un 30%. Pero mantener eficazmente es otra de los conductores de la optimización del mantenimiento. Por ejemplo, planificar mejor. Si nosotros mantenemos lo que es requerido, pero al mismo tiempo planificamos mejor, los recursos serán optimizados. Si nosotros tenemos más información para tomar la decisión de qué hacer y cuándo hacerlo, esto nos garantizará el éxito. Esto implica que si nosotros utilizamos tecnología IoT, tecnología digital en la mina, podemos impactar entre un 20 y un 50% en la reducción de los tiempos no planificados o tiempos de parada. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de oro en el sector minero para generar beneficios, para reducir costes y optimizar los recursos. Fíjense, el caso que mencioné anteriormente de Paracatu, donde generaron ahorros significativos, aumentaron la productividad, permitiendo beneficios de 2.8 millones en 2 años. Allí donde redujeron de 79 fallos al año a 7, y donde pasaron de 2 millones de pérdida de producción a solamente $350,000 en 2 años, pudo haberse incluso superado utilizando tecnología digital, porque hubiésemos tenido más información para tomar decisiones. Por lo tanto, la tecnología que desarrolla Atentu ayuda a prevenir este tipo de casos. Si nosotros hubiésemos identificado la presencia de agua en pequeñas cantidades, si nosotros hubiésemos identificado la cantidad de contaminantes externos en pequeñas cantidades, hubiésemos podido tomar decisiones incluso antes de que se presentaran los primeros fallos. La tecnología IoT también nos permite identificar situaciones anormales. No solamente decirnos aquí hay un problema, sino entender en qué escenarios esos problemas suceden y tomar decisiones de raíz. Los contadores de partículas permiten identificar las situaciones de riesgo operacional, ¿ok? Y nos dan visibilidad en tiempo real. Luego vamos a mostrar un caso en el que nosotros hemos participado en Chile, donde gracias al uso de la tecnología en tiempo real, nosotros hemos sido capaces de reducir $1 millón en pérdidas. Pero es que el uso de tecnología en tiempo real nos permite reducir tiempos de retraso en la adquisición de datos
y pérdidas de información innecesaria. Por lo tanto, podemos impactar en la confiabilidad y reducir los costes de operación. Vamos a ver rápidamente en qué tipo de máquinas nosotros podemos trabajar con nuestra tecnología. Esto es solamente una referencia, pero es bastante interesante. Vamos a empezar por equipos de proceso como los HPGR. ¿Ok? Un HPGR, que es un molino un crusher de alta presión, nosotros básicamente instalando la tecnología podemos impactar en la transmisión mecánica que se encuentra aquí. Normalmente son transmisiones mecánicas con planetarios muy complejas, ¿ok? Porque además se tiene que aprovechar mucho el espacio. Y que el uso de las tecnologías de análisis de aceite nos permite identificar problemas incluso minúsculos. El otro punto muy importante es en los rodillos flotantes, ¿ok? Aquí normalmente tenemos rodamientos lubricados por aceite. En este punto, nosotros también podemos identificar problemas en estos rodamientos que son críticos para la operación. Incluso allí donde las vibraciones no son capaces de darnos información. Piensen en la siguiente situación. Esta máquina está triturando piedra con un montón de impactos por segundo. Esto genera mucho ruido en el momento de hacer análisis de vibraciones. Pues en este caso particular, el uso de análisis de aceite nos permite anticiparnos al problema, porque lo que vamos a ver es el nivel de desgaste de los componentes críticos, como son los rodamientos y la transmisión mecánica. Otro punto interesante para instalar la tecnología es en el sistema hidráulico. Piensen que estas máquinas necesitan sistemas hidráulicos muy precisos que utilizan servoválvulas para hacer los controles pertinentes. Si nosotros tenemos contaminación en el aceite, vamos a bloquear las servoválvulas reduciendo la capacidad de control. Por lo tanto, medir la limpieza y la humedad en los sistemas hidráulicos es clave. Y por último, en los sistemas de lubricación. ¿Okay? Fíjense, en este tipo de máquinas, si analizamos todo el coste del ciclo de vida de esta máquina, desde la adquisición, la operación y el mantenimiento, fíjense que solamente los costes de mantenimiento corresponden al 46% del coste total de esta máquina. Si analizamos todo el global de costes, ¿ok? Adquisición, operación y mantenimiento, de ese 100%, el 15% de ese coste está relacionado con la lubricación, siendo esto una máquina muy crítica. Por lo tanto, el uso de la tecnología de análisis de aceite en línea es vital, porque vamos a poder anticiparnos a problemas y reducir costes muy cuantiosos. Luego tenemos otra máquina muy típica que son crushers cónicos o giratorios. Aquí hay varios elementos clave. El primero es la transmisión mecánica cónica, que suele estar en la parte inferior, los rodamientos, ¿ok? Tanto el eje horizontal como el eje vertical, y el bushing, ¿cómo se dice? Busha. Y el busha, ¿ok? Son los elementos clave dentro de esta máquina. En este caso, la lubricación juega un papel fundamental en su rol de lubricador, pero también en enfriador del lubricante, ¿ok? Perdón, enfriador de la máquina. El uso de agua en estos procesos también tiene un impacto, y es que puede contaminar tanto los sistemas lubricados como el propio sistema de lubricación. Los modos de fallo en esta máquina en relación a la lubricación están orientados tanto a los engranes, los rodamientos y el busher o el bushing, ¿okay? En el sistema hidráulico, fundamentalmente en las servoválvulas. En el ensamblaje normalmente está relacionado con las tolerancias, cosa que también podemos ver con el análisis de aceite. Si nosotros instalamos un rodamiento con poca tolerancia, vamos a generar un desgaste excesivo y esto lo vamos a poder observar desde el arranque. Que se haya utilizado o no el par de apriete adecuado para cada uno de los componentes, que el diseño, la fundación sea la correcta y
que exista contaminación externa, cosa que también vamos a observar con el análisis de aceite. ¿Ok? Fíjense que para este tipo de máquinas, los códigos ISO ideales es un 17.15.12. El óptimo sería un 15.12.9. La realidad es que muchas de las máquinas que nosotros hemos observado en el mercado están cerca de un 20.19.18. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de mejora para optimizar la operación y la vida útil de la máquina. Luego tenemos los molinos SAG, ¿ok? Son máquinas de baja velocidad, normalmente que utilizan planetarios. Los sistemas de análisis de aceite son capaces de medir el desgaste tanto en la transmisión mecánica como en los rodamientos, ¿ok? Y la contaminación por agua es una situación muy recurrente en este tipo de máquinas. Nuevamente, los códigos ISO que se esperan en este tipo de máquinas serían 17.15.12. Vamos a hablar sobre máquinas móviles, ¿de acuerdo? En estas máquinas móviles, fíjense, en un camión, nosotros tenemos un estudio que muestra cuál es la productividad promedio en el sector y cuál es la productividad objetivo, ¿ok? Fíjense que entre lo que se hace hoy en día en el mercado y lo que se espera, tenemos un gap de un 200%. Por lo tanto, la posibilidad de que tomemos acciones de mantenimiento predictivas y proactivas en este tipo de máquinas nos permitirá reducir este gap. Son máquinas complicadas de monitorizar precisamente porque son maquinaria móvil, pero gracias a la tecnología actual, que es una tecnología, normalmente son sensores pequeños que pueden tener comunicación inalámbrica incluso, nos permite tener mejor visibilidad de lo que está ocurriendo en las máquinas. Normalmente, un coste promedio de camiones son $6. El coste de mantenimiento está alrededor de $1.000.000. El impacto que nosotros hemos medido utilizando los sensores Attentus es $250.000 al año. ¿Okay? Casi un 25% de los costes totales de mantenimiento. Piensen que aquí los elementos clave en este tipo de máquinas son los sistemas hidráulicos de freno y conducción, levantamiento de la tolva y el motor. ¿Okay? Fíjense, en este caso se sigue un calendario estricto para este tipo de máquinas. Los cambios de aceite se hacen cada 500 horas. ¿Sí? Estamos hablando de más o menos un cambio al mes. La inspección del motor son cada 3.000 horas. La inspección de los inyectores cada 6.000 horas. Los servicios totales del camión son cada 10.000 horas. Y el reemplazo del motor son cada 20.000 horas. Seguimos nuevamente con la estrategia de trabajar en función de un calendario, cosa que está muy bien, pero siempre hay oportunidades de mejora si nosotros tomamos decisiones en función de la información. Luego, palas eléctricas, ¿ok? Fíjense que el gap no es tan grande, es un 63% entre lo que está haciendo hoy el promedio del mercado y la productividad esperada para este tipo de máquinas. En este caso, el tiempo promedio entre fallo en el mercado es de cada 36 horas y el tiempo promedio para reparar cada 6 horas. Nosotros consideramos que en este tipo de máquinas nosotros podemos instalar los sensores, por ejemplo, en los sistemas hidráulicos, en la PTO, y el impacto en términos de mantenimiento puede estar alrededor de 160.000, 200.000 euros. Fíjense que el coste anual de mantenimiento aquí son $800.000. Excavadoras hidráulicas. Aquí, al ser una máquina más redundante, el gap entre lo que se espera y lo que se está haciendo es de 110%. Nuevamente, el coste de mantenimiento son cerca de $800.000 y nuestro impacto puede ser de $275.000. ¿Dónde? Fundamentalmente enfocándonos en los sistemas hidráulicos y en la transmisión mecánica. ¿Ok? Fíjense nuevamente, aquí los cambios de aceite cada 600 horas, los filtros cada 500 horas.
el análisis de aceite del motor cada 250 horas de servicio, el análisis del sistema hidráulico cada 250 horas de servicio, el cambio de la transmisión mecánica cada 500 horas, perdón, el análisis de aceite de la transmisión mecánica cada 500 horas y el análisis de aceite de la transmisión mecánica del desplazamiento del vehículo cada 250 horas. Aquí hay una recomendación por parte del fabricante Caterpillar de cuáles son las tips de mantenimiento que se deben realizar. De todas maneras, esta presentación creo que va a estar disponible. Va a estar disponible y ustedes podrán verla en detalle. Pero fíjense que para este tipo de máquinas hay grandes oportunidades. Luego tenemos los cargadores de rueda. Aquí el impacto es más contenido, pero fíjense que hay un gap de 128% entre lo que se espera en términos de productividad y lo que estamos haciendo. El coste anual de mantenimiento cerca de $440,000. Los draglines, el performance, la diferencia es un 50% y el impacto del uso de la tecnología de análisis de aceite en línea puede generar un impacto cerca de $320,000. Ahora les voy a dejar con mi compañero Marco Suárez, quien va a hacerle una presentación más técnica de cómo se usa, se instala y se implementa la tecnología en diferentes tipos de máquinas. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que están presentes. Gracias por venir. Igual a los que están conectados, quisiera enviar un saludo. Sé que está conectada María Eduarda y tenemos muchas otras personas conectadas online. Les envío un saludo especial. Igual me encantaría si algunos de ustedes pueden enviar un like por el chat o algo para ver que están aquí con nosotros. También es una forma de tenerlos cerca, ¿cierto? Sé que muchos no pueden desplazarse por distancias y me gustaría saber que están ahí, ¿cierto? Voy a presentar aquí abajo un poco para que puedan verme mejor los que están fuera y los que están acá, bueno, voy a bajar para que podamos estar a la misma altura. Agradecemos a Vitec por la oportunidad que nos ha dado de presentarnos hoy aquí. Agradezco nuevamente a todas las personas por el tiempo que están dedicando para escucharnos. Acaba de hablar el director de la compañía Attentu, Edgar Martínez, y ahora voy a conversar yo un poco. Estoy encargado del área Latinoamérica y quiero expresarles, o mejor dicho, transmitir un poco mi experiencia con la tecnología en campo, en la minería. Y voy a ir refiriéndome a cosas muy puntuales. Si tienen preguntas, por favor, vayan dejándolos en el chat. Tenemos aquí personas que están revisando eso y posteriormente vamos a contestarlas. Los que están aquí, bueno, después pueden hacerme las preguntas y vamos avanzando en el tema. Entonces, vamos a ver un poco puntos claves de monitoreo, ¿cierto? Y esto yo lo he dividido como en 3 segmentos. Es qué quiero saber, y me refiero a qué quiero saber de mi máquina, ¿cierto? ¿Qué necesito conocer de lo que está pasando en mi máquina? Y voy a darle ejemplos de qué cosas puedo saber, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos de monitoreo óptimos para saber obtener esta información de mi máquina? Porque vamos a observar, a medida que avanza la presentación, que la máquina tiene la capacidad de hablarnos, solo que nosotros no tenemos la capacidad de escucharla en un 100%, y hoy vamos a entregar estas herramientas para permitirnos escuchar nuestra máquina. Y luego, cuando ya he definido qué quiero saber, dónde lo voy a obtener, es qué debo tener en cuenta para que lo que yo obtengo de la máquina sea lo más real posible. A ver, vamos a avanzar. Ups. Ahí sí. Entonces, empecemos con qué quiero saber. A ver. Nuestras máquinas nos presentan diferente información dependiendo del punto donde nosotros pongamos o tomemos la muestra del sensor. Vamos a hacer un ejemplo muy gráfico. Si nosotros queremos conocer la eficiencia del proceso de filtración, podemos colocar un sensor antes de los filtros y uno después de los filtros. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Saber cómo viene el lubricante, si mi proceso de filtración está siendo eficiente y cómo sale el lubricante. También podemos
establecer estándares para el cambio de nuestros filtros basados en la confiabilidad, o sea, basados en lo que necesita nuestra máquina y no solamente en horas o quizás porque creo, porque me parece. Entonces empezamos a tener información y empezamos a darnos cuenta que las máquinas nos hablan, ¿cierto? Entonces, tenemos un esquema de cómo se puede instalar el sensor para verificar la integridad del proceso de filtración y a su vez la integridad del filtro. El esquema sería más o menos lo que ustedes están viendo en pantalla y podemos ver unas imágenes de un antes y un después. Estas imágenes han sido obtenidas con el sensor OIL S120 y nos muestran cómo sería este proceso. Igual todas estas imágenes son procesadas y recibimos un dato. Por ejemplo, un código ISO, no sé, un 201913 y después podríamos estar viendo un 171513. Entonces empezamos a obtener información de nuestra máquina. Ahora, ¿qué otra cosa podemos saber de nuestra máquina para definir qué quiero saber? El estado general de un proceso. Estamos viendo un ejemplo de cómo podríamos instalar la tecnología para conocer el estado general de nuestra máquina y empezar a organizar un poco las ideas, es decir, cómo funciona mi máquina constantemente, o sea, establecer una línea de normalidad, o sea, cuál es el proceso normal con el que mi máquina funciona día tras día. Correlacionar información, o sea, ¿qué pasa cuando enciendo una bomba? ¿Qué pasa cuando apago algún proceso? ¿Cómo afecta esto a mi proceso? ¿Cómo afecta esto a mi lubricante? Y con esto, observándolo online, podemos saberlo. Podemos planificar una parada, ya sea para un cambio de lubricante, un cambio de filtros, etcétera. Podemos tener alertas tempranas. Volvemos un poco a lo que había hablado Luis anteriormente y luego Edgar, de que conociendo nuestras máquinas o conociendo cómo va el proceso y cómo está nuestro lubricante, podemos tomar acciones tempranas. Cuando aumenta un código de limpieza en nuestras máquinas, o sea, cuando empieza a ensuciarse el lubricante, algo está pasando en nuestras máquinas. Si tenemos nuestra línea de normalidad y nos dice que tenemos un código 17, 15, 14 y un día vemos un 20, 17, 14, no es normal, porque ya sabíamos cómo venía nuestro lubricante, entonces podemos anticiparnos a una falla. Y finalmente vamos a empezar a trabajar con algo que se llama la confiabilidad. Luis nos dio ejemplos de qué era la confiabilidad, entonces empezamos a entender nuestra máquina antes de que falle y tomar acciones y decisiones antes de que la máquina falle. Otro momento, otro lugar donde nosotros podemos instalar la tecnología es para verificar un elemento crítico. Dentro de todo mi proceso hay, no sé, una pequeña bomba, una pequeña caja de engranes que para mí es muy importante, ya sea porque es costosa, porque es de difícil acceso, porque para cambiar este elemento tengo que detener toda la producción. Entonces podemos enfocar nuestro monitoreo en este equipo específico. Tenemos un par de ejemplos en la diapositiva que ustedes pueden ver. Un rodamiento, una máquina de engranes. Podríamos enfocarnos en estos equipos. Antes de continuar, quiero saber, ¿nos mandaron algún like o algo por el chat? Perfecto, le agradezco a todos ustedes que están ahí atentos. Y bueno, vamos a continuar entonces. Recuerden, si hay alguna pregunta, déjenla en el chat y vamos a contestarla después. Ahora que ya conocemos qué beneficios podemos tener o qué podemos conocer de nuestra máquina, ahora nos preguntamos ¿dónde debo instalar? De acuerdo a lo que hablé anteriormente, yo creo que ya tenemos algunas ideas de dónde puedo instalar para obtener cierta información, pero vamos a llegar un poco a la realidad de dónde instalar y dónde no instalar, ¿cierto? Tenemos un ejemplo acá de una máquina lubricada por baño, o sea, tenemos el lubricante en la parte de abajo de la máquina y los elementos internos logran que todos los elementos superiores se lubriquen. Entonces, tenemos dos puntos que en este tipo de máquinas no debemos instalar la tecnología. El primer punto es la parte inferior, donde está el puerto de drenado, porque en este lugar tenemos todos los sedimentos, o sea, todo el desgaste y todo lo que la máquina va produciendo tiende a descender y quedarse en la parte de abajo. Si yo instalo la tecnología o inclusive tomo una muestra en este punto, la información no va a ser real, no es verídica, porque siempre va a haber mucho más
en la parte de abajo. El otro punto en el que no podemos monitorear en esta máquina es la parte superior. Ahí vemos las dos X, una arriba y una abajo. La parte superior es, este punto solamente se puede usar cuando la máquina está detenida, ¿cierto? Entonces, podríamos estar entusiasmados, planificar y decir, acá yo siempre tomo mi muestra de forma manual. En este caso no vamos a poder hacerlo porque este es un proceso online, mientras que la máquina funciona. Entonces, ¿cuáles son los puntos en los que podemos monitorear? Tenemos los conectores fijos, los conectores mínimos, donde generalmente tomamos una muestra de forma manual. Podemos colocar una T, dejar la tecnología instalada y empezar a monitorear online. Y el otro punto donde podemos hacerlo es a través de los procesos de microfiltrado. Pueden ver la imagen, tenemos un Smart Monitoring Kit ahí. En el proceso de microfiltrado es como uno de los ideales para esta máquina. ¿Por qué? Porque podemos ir visualizando en tiempo real el proceso de filtración de nuestros lubricantes. Otro ejemplo de dónde sí podemos instalar, si nosotros queremos conocer la integridad, o sea, si queremos conocer lo que realmente está sucediendo con nuestro lubricante, debemos instalar después de la bomba y antes del filtro. Como lo habían mencionado antes, podemos verificar la eficiencia de la filtración monitoreando después del filtro. En este caso, si queremos conocer el porqué de nuestra máquina, o sea, cómo está nuestra máquina, cómo está el proceso con el lubricante, lo hacemos antes del filtro. Si lo hacemos después, vamos a perder información relevante e importante que podría aportarnos datos y valores para la toma de decisiones. Ahora, esto es algo para tener en cuenta en todas las instalaciones que podamos hacer, ¿correcto? Tenemos un tanque, fue que me dijeron, ¿verdad? Un tanque. Un tanque de lubricación, que tenemos nuestro fluido, y hay puntos en los que no debemos tomar una muestra. ¿Cuáles son estos puntos? La parte inferior del tanque ni la parte superior. ¿Qué sucede en estos dos lugares? En la parte inferior tenemos sedimento y en la parte superior tenemos todo el aire. Todo el aire de los lubricantes tiende a subir. Si yo tomo una muestra en la parte superior, voy a encontrarme con una muestra muy llena de aire, difícil de leer, y vamos a tener datos errados. Lo mismo pasa con la parte inferior, al igual que las máquinas que hablamos anteriormente. Entonces, tenemos que tomar la muestra en lo que se llama la parte viva del lubricante. O sea, ahí podemos ver donde dice aceptable, ideal en la descarga. Por experiencia en terreno, donde dice ideal es muy difícil poder instalarnos. Pero en la parte aceptable siempre va a ser factible. Siempre vamos a poder llegar a estos puntos de una manera sencilla. Recomendaciones generales. Entonces, yo creo que esta diapositiva, si pueden, tómenle una foto, recuérdenla, a pesar de que toda la presentación va a estar disponible para ustedes. Aquí resumimos esta primera parte de qué debemos tener en cuenta. Recomendamos el uso de las mejores prácticas para la selección del punto. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Todas las recomendaciones que Noria nos indica cuando vamos a tomar una muestra. Entonces, si no sé dónde instalar, puedo buscar información en internet, mejores prácticas, y nos va a dar una guía de dónde instalar el sensor. Luego, instalar en la zona viva del estanque, lo que les acabo de mencionar. No arriba, no abajo, sino en el medio. No instalar en un punto con alta presencia de burbujas. Luego, más adelante, en uno de los casos que les voy a mostrar, les voy a mostrar qué pasa o qué sucede cuando sacamos una muestra de este lugar donde hay una alta presencia de burbujas. Bueno, no tomar muestras en el inferior y en el superior. Y por último, esto es una recomendación especial, una recomendación que mi experiencia me ha llevado a decir. Cuando vamos a instalar la tecnología por primera vez, evitemos instalarlo en momentos donde la máquina tiene que detenerse. Por ejemplo, tenemos un crusher primario, una máquina importante, y decimos vamos a instalar en la parada de planta. ¿Qué me ha sucedido a lo largo del tiempo cuando hemos instalado la tecnología? Cuando llega la parada de planta, generalmente no somos una prioridad para esta tecnología. Nos dicen, ok, puede ser más tarde porque estamos solucionando otro problema. Entonces, finalmente pasa el tiempo, pasa una parada, 2 paradas, 3 paradas, y tenemos el producto comprado, pero no podemos instalarlo. Entonces, vamos a buscar puntos donde podamos instalar aun cuando la máquina esté en funcionamiento y sea seguro para nosotros. Voy a mostrarles algo de esto. Ahora, como vamos a ir hacia lo que ya la instalación en campo, voy a darles 2 ejemplos de dónde podemos monitorear. Estos ejemplos son tomados de la realidad. Como mencionaron antes, yo tengo experiencia
en el monitoreo en el sector minero, y esta es una de las aplicaciones que en alguna ocasión nos pidieron monitorear, y es la integridad de la vida del lubricante desde que es entregado por el proveedor hasta que llega a mi máquina. Es conocido por todos que, a pesar de que es un lubricante nuevo, el código de limpieza que tiene cuando es transportado en los camiones no es lo que podemos instalar en nuestras máquinas. Entonces, los proveedores generalmente empiezan a hacer una adecuación del lubricante con procesos de microfiltrado. Entonces, en esta aplicación instalamos un primer sensor que nos indicaba cuál era el código ISO de limpieza con el que el proveedor estaba entregando el lubricante. Una vez estaba en el tanque principal de almacenamiento, se ponía en marcha un carro de microfiltrado para este tanque, únicamente para este tanque. Ahí nuevamente entra nuestra tecnología, el Smart Monitoring Kit, lo instalamos en carros de microfiltrado y en este punto tenía algo específico y especial, y es que se estaba monitoreando el lubricante. Cuando el código ISO subía de lo requerido por planta, se encendía el carro de microfiltrado, y cuando se llegaba al código, el carro de microfiltrado se detenía. Entonces, de esta forma, tenemos un ahorro energético y garantizamos un lubricante limpio. Luego de esto, y como les mencionaba, aquí esto es opcional, podemos verificar la eficiencia del filtrado para ir a nuestras máquinas. Entonces, colocamos un sensor antes del proceso de filtrado y uno después del proceso de filtrado. Y nuevamente, todas las ventajas que esto tiene. ¿Cómo están nuestros filtros? ¿Cómo están funcionando los filtros? ¿Cómo está la saturación de los filtros? Y finalmente, ¿cómo estoy entregando mi lubricante para mi proceso final? Y finalmente, dentro de la máquina podemos instalar nuevamente un sensor, un SMK, donde me va diciendo cómo está el lubricante a lo largo del tiempo y del funcionamiento de la máquina. Este es un ejemplo completo de cómo podemos conocer la integridad del lubricante desde el momento en que llega a nuestra planta hasta el momento en que es utilizado y durante su tiempo de utilización. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar que yo estoy el encargado de una planta y quiero empezar a monitorear mis equipos. Les invito a ustedes a hacer el mismo ejercicio, tanto los que están aquí como los que están a través de Teams, para que vayan pensando, oye, esta tecnología, ¿dónde podría aplicarla en mis procesos? Entonces, tenemos que empezar respondiéndonos las siguientes preguntas. ¿Cuál, qué, dónde y cómo? ¿Cuál? ¿Cuál máquina? Yo voy a tomar un ejemplo, un crusher primario. Entonces, ¿qué quiero saber de mi crusher primario? Quiero saber del proceso de filtración, del estado general, de algún elemento crítico. Yo escogí un proceso general. Entonces, vamos haciendo el mismo ejercicio ustedes. Piensen en qué máquina o qué máquina es crítica para ustedes, qué quieren saber de su máquina y luego dónde vamos a instalarlo. Como les mencioné, busquemos un punto en el que no dependamos que nuestra máquina y nuestro proceso se detenga. En los crushers primarios puedo hacerlo en el estanque principal. Les voy a mostrar después de esta lámina el ejemplo de cómo lo hicimos en la minería en Chile para no detener el crusher y poder monitorear en el estanque principal. Y finalmente, ¿cómo lo voy a hacer? En este caso yo escogí recirculación externa. Dentro de la tecnología de Aten tenemos todos los elementos y todos los equipos necesarios para el acondicionamiento de la toma de muestra que va a pasar por el sensor. Es importante mencionar que VITEC está preparado para todas estas instalaciones. Nosotros ya hemos visitado sus instalaciones, vimos cómo ellos preparan los equipos de Aten para las instalaciones y tienen un nivel muy alto, así que es completamente recomendado. Ahora que vamos a la instalación en campo, vamos a ver primero qué necesitamos, ¿cierto? Ya tengo el general, qué, cómo, dónde, cuál. Entonces, una vez seleccioné mi máquina, voy a ir al lugar donde lo voy a instalar y vamos a ser muy específicos. Aquí tengo un ejemplo de cuán específicos tenemos que ser. Tenemos tablas preparadas para ustedes que cuando quieran instalar, nos la piden nomás y vamos a ser lo más específicos posibles para poder tener una buena instalación. Estamos viendo en pantalla tan específicos como esto, equipo y ubicación.
Crusher primario en planta norte. No sé dónde lo tengan ubicado ustedes, pero van a ser muy específicos. Luego es importante saber qué lubricante y qué viscosidad. Todo esto para hacer la adecuación del equipo para la medición. Y vamos a empezar a ver otras acciones de esto. Por ejemplo, ¿qué temperatura tengo en planta? En la noche menos 10 grados, en la tarde 40 grados. ¿Qué IP necesito de mis equipos? IP65, tengo mucho polvo, tengo agua. Entonces, todo esto va a ser importante para poder llegar a una instalación rápida, segura y sin contratiempos. ¿Qué tan específicos vamos a hacer? Anterior una tabla pequeña, pero aquí les voy a decir. Específicos en condiciones hidráulicas. ¿Qué tipo de conexión voy a usar? No sé, un cuarto NPT, mini mesh, qué tipo de manguera, flexible, metálica, qué condiciones eléctricas tengo en planta. Esto es importante. Si bien toda la tecnología está enfocada en el cuidado del lubricante, necesita alimentación eléctrica. Entonces, cuando estoy en mi punto cerca a la máquina donde voy a instalar, tengo que ver qué electricidad tengo. 220, 380, 120. Voy a necesitar convertir esto en 24 volt para alimentar. Hay un punto de conexión de 24 volt en corriente directa. ¿Qué condiciones tengo para instalar? ¿Cuánto espacio tengo? ¿Dónde voy a colocar mi tablero? ¿Voy a colocarlo en la pared o tengo que hacer un pedestal para colocar los tableros? Condiciones de comunicación. Ok, ya tengo mi información. ¿A dónde la voy a llevar? ¿La voy a presentar en un PLC, en un HMI? ¿Voy a conectarme a una nube? Ahora es el momento para verificar todo eso. Y luego, nuevamente les había mencionado condiciones ambientales. Hay mucha agua, hay polvo, no sé, todo lo que podamos tener. Necesito una escalerilla. O sea, lo ideal es que el día de la instalación tengamos todo cubierto. Y bueno, y condiciones especiales. ¿Va a ser de difícil acceso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Necesito seguridad extra? Y ahora aquí, y como dice la parte de abajo, el éxito de una buena puesta en marcha o de una instalación exitosa es una muy buena preingeniería. Podemos tomarnos el tiempo necesario en la preingeniería para que en el momento de la instalación todo salga perfecto. No quiere decir que no vayamos a tener contratiempos, porque va a pasar, pero sí vamos a estar preparados en la mayor cantidad de cosas posibles. Perdón. Voy a darles un ejemplo de las instalaciones de las cuales yo estuve a cargo en Chile. Y como les digo, visité aquí el lugar donde VTech ensambla todo y es muy similar a lo que hacíamos nosotros, quizás no, con un muy buen nivel, y es muy similar a lo que les estoy mostrando en pantalla. Tenemos los dos tableros que son necesarios para una instalación. El tablero hidráulico y el tablero eléctrico y de comunicación en este caso. Podríamos dejar solamente tablero hidráulico y de electricidad o eléctrico. Una vez tenemos los tableros, hicimos una visita en campo y le pregunté al cliente, ¿dónde puedo instalar? Sin detener la máquina y que sea seguro. El cliente me dijo, tenemos el estanque principal y podemos instalar en este punto. En este punto es donde ellos conectan el retorno del carro de microfiltrado. O sea, un acercamiento, me dijo, conéctate ahí. ¿Cómo hicimos para tomar una muestra certera en este punto? Sacamos esta tapa y preparamos unas lanzas o unos tubos que iban a llegar hasta el lugar donde vamos a tomar la muestra. Tenemos la succión y la descarga. Entonces, simplemente la sacamos, perforamos, colocamos el tubing que preparamos, luego dimos vuelta, apernamos y ya tenemos el punto de muestra indicado. Luego quiero mostrarles que también verificamos dónde iba a instalar el tablero hidráulico y eléctrico. Se dan cuenta, nosotros decidimos este lugar porque teníamos espacio y posteriormente ahí lo ven instalado. Aquí está como referencia esta pequeña caja, ahí mismo se instala. Desde este punto decidimos que íbamos a usar manguera flexible para llegar hasta el punto de la toma de muestra. La primera instalación, como les dije, siempre hay cosas que mejorar y esta fue una de ellas. Cuando hicimos el cálculo de la medición del tubing, calculamos mal y nos quedó 15 centímetros cortos.
Como les mencioné, tenemos que evitar tomar una muestra en el punto donde haya alta presencia de burbujas y eso fue lo que no hicimos en esa ocasión. Tuvimos que reemplazar la lanza por una más larga y vean cómo se obtiene la muestra de este punto. Entonces, la tecnología tiene la capacidad de discriminar burbujas mayores a 21 micras, pero aún así con la tecnología esta cantidad de burbujas era demasiada y el código ISO se veía afectado por la presencia de aire. La solución, extendimos la lanza 15 centímetros más hasta el punto donde está el aceite vivo, un lugar óptimo para la muestra. Otro tipo de instalación en campo, lo mismo, buscando poder instalar con la máquina en funcionamiento y en cualquier momento el cliente me dijo, mira, este es otro proceso, esto es una turbina, él me dijo, no podemos entrar al estanque, pero podemos instalar en un carro eliminador de barnices y así lo hicimos. Volvimos a tomar los equipos, los acoplamos, hicimos un soporte y nos instalamos en este carro eliminador de barnices tomando la muestra desde este punto. Instalamos una T, la T de muestra siguió, o sea, no dañamos el equipo en ningún momento, tomamos el mismo punto que ya tenía y habilitamos un lugar para nosotros. Entonces aquí tomamos la muestra, baja con flexible, esta es la caja hidráulica y empezamos a enviar la información hacia una nube. Instalaciones en campo también tenemos experiencia y tenemos buenos resultados en camiones. En este punto se instaló después de un proceso de filtración. Esto se ha hecho en Colombia en un camión CAT 793. Aquí está monitoreando la dirección y los frenos, el aceite hidráulico de dirección y frenos. Entonces, tenemos experiencia y podemos traspasar toda esta experiencia en las instalaciones. Vamos a ver también en pantalla un ejemplo de instalaciones donde no necesitamos recirculación propia, sino que nos tomamos de la circulación de la máquina propia. Acá tenemos una salida y luego retornamos, tenemos la tecnología instalada. Entonces, hay muchas maneras de adecuar la instalación. Entonces, cuando ustedes ya tengan visto un equipo, sepan dónde quieren instalar, simplemente tienen que hablar con el personal de Vitec, presentarle su necesidad y vamos a encontrar la forma adecuada para poder instalar en sus equipos. Entonces vamos a recopilar un poco qué hemos visto hasta este momento conmigo. Hemos visto qué quiero saber de mi máquina, dónde puedo saber lo que quiero, qué debo tener en cuenta, dónde instalar y cómo instalar. Entonces, si nos damos cuenta hasta este momento, tenemos toda la parte física, pero necesitamos pasar ahora a la parte informática o la parte de datos de todo este proceso. Y eso es lo que yo he llamado tecnologías de la información. En tecnologías de la información vamos a ver 3 segmentos y hay un segmento extra que son los procesos de adquisición de datos que va a ser muy breve, pero para que todos estemos en un contexto. Entonces, tenemos que ver la configuración, la recepción y el almacenamiento de datos y finalmente la visualización, o sea, cómo yo como operador, como yo como mantenedor puedo ver la información que mis equipos están entregándome. Un ejemplo de esto, muchas plantas tienen redes instaladas ya, sea de Modbus, Profibus, Profinet, redes HART. Hay infinidad de protocolos de comunicación. Los sensores están equipados con estos 2 protocolos que vemos acá, protocolos Modbus RTU y TCP/IP, y la capa física de comunicación es RS485, 2Wire y Ethernet. Nuevamente viene a jugar un poco la experiencia. Entrar en estas redes a la primera es muy complicado y me imagino que ustedes que están en planta van a decir, sí, es casi imposible poder obtener un permiso o la forma de que nos dejen conectarnos a los DSS o a los SCADAs. Pero hay una solución para eso, no es un problema. Pero sí quiero dejar claro que tenemos protocolos de comunicación estándar para todos los procesos. Tenemos gateways que pasan de Modbus a Profibus, a Profinet. O sea, ya hemos hecho soluciones anteriores y es importante que lo conozcan. La primera solución que tenemos es el software de Attentu. Es un software que se instala en cualquier computador muy simple. Está el manual, básicamente es next, next, next y estamos instalados. Y luego alimentamos nuestro sensor y con un cable Ethernet empezamos a ver los datos de esta forma.
Hoy no vamos a abundar mucho en el software, solamente quiero que conozcan que está la solución, una solución rápida y sencilla. Luego, toda la información de estos sensores se puede enviar a cualquier sistema de comunicación que ya tengan en planta, PLC, SCADA, DSS, HMI, software, cloud, etcétera. Pero para llegar a este punto necesitamos conocer y entender un poco cuáles son los sistemas o cómo funciona un sistema de adquisición. Los sistemas de adquisición, para los que estamos familiarizados, sabemos que tenemos un hardware que es capaz de tomar toda la información y llevarla a otro punto donde ya la vamos a visualizar. Vamos a explicarlo para todos los que sabemos y los que no sabemos. Tenemos diferentes señales en el ambiente, ¿cierto? Podemos ser temperaturas, vibraciones, presiones, en nuestro caso, códigos de limpieza. Y todo esto está de forma digital o analógica. Entonces, para que yo como persona pueda entender lo que está pasando en los sensores, necesito un traductor. Estos traductores son los que acondicionan esa señal y luego me la entregan de una forma gráfica para que yo como humano pueda entender qué es lo que está pasando en forma digital o analógica. Entonces, tenemos nuestras señales, nuestro traductor y finalmente la forma en que yo visualizo esta información. De los sistemas de adquisición tenemos varios sistemas, vamos a verlos muy rápidamente. El primero es un sistema de adquisición offline. Un ejemplo de un sistema de adquisición offline es cómo nos toman la temperatura hoy, sobre todo con esto de la pandemia. Se acercan a nosotros un termómetro y dice qué temperatura tenemos. Pero mañana yo puede que no me acuerde qué temperatura tenía ayer ni qué temperatura tengo en ese instante, entonces necesito volver a usar el termómetro. Digamos que esto en los procesos industriales es similar. Por ejemplo, se ve mucho en la vibración. Voy, tomo la vibración, si mi vibración está bien, paso a mi siguiente máquina. Si mi vibración tiene un problema, recién ahí me detengo y hago un estudio y todo eso. Pero vamos a hablar de esto, offline. Voy al momento, tomo una muestra y termino. Luego tenemos sistemas de adquisición online. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi proceso, instalo mis sensores, están todo el tiempo leyendo y tengo un lugar donde lo visualizo. Ahora vamos a hablar de la visualización, pero básicamente este es el concepto que tenemos. Hay un sensor constantemente monitoreando mi máquina. Esto es un proceso online y esto está evolucionando en este tiempo. Se está hablando mucho de industria 4.0 y la industria 4.0 abarca muchas tecnologías, pero una de las tecnologías que abarca es el Internet industrial de las cosas. Y ese Internet industrial de las cosas nos lleva a lo que es un sistema SCADA o un sistema de adquisición de datos online IoT, Industrial Internet of Things. Y básicamente tenemos nuestro proceso anterior, pero agregamos una nube. O sea, toda la información sale de nuestra planta, se almacena en un lugar y luego desde cualquier parte del mundo podemos visualizarlo, ya sea a través de celulares, tablets, computadores o sistemas especializados para la monitorización. Ahora vamos a ver un poco de cómo visualizamos esta información. Lo que hasta hoy conocemos y es muy común son los cuartos de control. Un cuarto de control estándar es muy similar a lo que estamos viendo. Toda la información de la planta llega a un solo lugar y hay personas que están sentadas casi que 24/7 verificando que todos los datos estén correctos. Tenemos alarmas, cambian de color, todo eso. Esto es la visualización estándar que tenemos hoy y está en terreno. Creo que muchos de ustedes tendrán de esto en sus plantas. Luego tenemos visualización en campo y aquí tenemos básicamente tres soluciones que es lo que me he encontrado más comúnmente. Lo primero tenemos el SMK que cuenta con su propia pantalla. Entonces, en el punto donde instalamos, yo tengo que dirigirme hasta este punto, tengo mi SMK, verifico, veo la información y luego, no sé, tomo apunto y me voy a tomar decisiones. Bueno, algo importante y es que el SMK, además de tener esta pantalla, también se puede conectar a una nube, ¿cierto? Como lo mencionó Edgar anteriormente. Otra solución es instalar un PLC con una pantalla. Entonces, configuramos nuestros sensores, nos comunicamos con el PLC y tenemos una pantalla con HMI y finalmente, bueno, tenemos otros controladores pequeños con pantallas propias que nos podrían entregar la información. Y luego pasamos a una visualización IoT. Aquí encontramos un universo nuevo, un universo completo. Les
estoy mostrando en pantalla dos ejemplos de cómo se integró la tecnología a dos nubes o dos protocolos, no, dos nubes distintas donde se obtiene la información. Este es de un cliente en Chile que monitorea palas y aquí hay una información de un chancador primario. Dos nubes distintas, dos dispositivos distintos donde visualizar la información. ¿A qué se apunta hoy en este tiempo? A una visualización total. Lo quiero tener en terreno por si alguien va pasando pueda tomar una decisión. Quiero una alarma en mi cuarto de control y quiero tener la información también en mi celular, en mi dispositivo, en mi casa. Algo importante es esto, y esto nuevamente viene un poco de mi experiencia. Entrar al cuarto de control igual es difícil. No todos te van a decir, sí, tráeme la información. Pero sí podemos hacer algo que es enviar una señal on-off o un bueno o malo. Entonces, estas señales generalmente son relés secos o contactos secos que van a activar un pulso. Dentro de mi experiencia, esto es muy bien recibido en los cuartos de control. Yo paro mi PLC o mi proceso por fuera, fijo mi alerta y cuando está la alerta envío una señal. Una sola señal, un 1-0, es muy bien recibido porque primero no necesitan configurar su DSS completo, su sistema SCADA, sino solamente tomar la señal y pueden visualizarla en su control, en su cuarto. Entonces, dentro de las instalaciones podríamos siempre tener en cuenta eso. Es más fácil enviar un 1 y 0 que pensar en poder integrar toda la información como queremos. Vamos a encontrar casos contrarios, ¿sí? Donde nos todo hacia el DCS o hacia el PLC, pero no es 100% de las veces. Entonces la otra forma va a ser una forma sencilla de poder llegar al cuarto de control. Ya con esto cerramos lo que es la visualización, o sea, todo el proceso de la tecnología en cuanto a la instalación, el envío de información y la visualización. Y luego de esto, o sea, ya tenemos instalada nuestra máquina, tenemos la recepción de la información, pero ahora aquí viene un punto importante y valioso, es ¿qué hago con esta información que estoy recibiendo? ¿Cierto? Hoy en día estamos recibiendo información de mucha información de nuestra máquina. Sensores aparte, temperatura, vibración y sensores de ATEN, código ISO, forma de la partícula, degradación del lubricante. Entonces, con esto podemos empezar a establecer normativas para tomar decisiones. Establecer una línea de normalidad, ya lo había mencionado antes, es cómo funciona mi máquina realmente, cuál es el código que debe llevar en el tiempo. Y una vez establezco esto, conozco mi máquina, cuando hay una desviación puedo detectarlo temprano. Por ejemplo, instalo el sensor y conozco que el código con el que ha funcionado mi máquina por 8 meses es un 19, 17, 16 y un día entro a mi máquina y veo un 20, ya sé que esto no es normal. Esto no es lo que debería ocurrir porque por 8 meses, por un año mi máquina ha funcionado con un código 19. Entonces es una alerta temprana para empezar a verificar qué es lo que está sucediendo, qué está cambiando. Controlar. Lo mencionamos, podemos controlar, programar y proteger activos. Controlamos qué sucede en nuestra máquina, tomamos decisiones, cambiamos filtros, cambiamos lubricante, programamos. Quiero cambiar mi lubricante, quiero cambiar mi filtro, ¿cuándo? Estoy viendo los datos, oye, aún el filtro no está saturado, podemos esperar un poco más. Voy programando, pido los filtros, los tengo en planta, llega el momento, los cambio. Y finalmente proteger tanto a las personas con las que trabajamos como proteger el activo. Si la temperatura aumenta, la temperatura es una de las causas de degradación más grandes en el lubricante. Si aumenta la temperatura, buscar por qué aumentó la temperatura, disminuir la temperatura, extender la vida útil de la máquina, proteger a las personas, no se acerquen, la temperatura está alta. Entonces, en este punto, una vez tenemos el análisis de datos, empezamos a tomar decisiones basadas en la información. Entonces, empezamos a establecer una cultura de confiabilidad en nuestros procesos. Tomamos decisiones antes de que nuestras máquinas fallen. Vamos a empezar con los casos de éxito y este caso es bien especial y nos vamos al tema de la filtración. Nuestro cliente instaló el sistema Oilware, el sensor S120, la versión 2.0. Lo instalamos en el chancador primario con recirculación propia, fue la instalación que les mostré y él cada semana dentro de sus labores tenía que llegar el lunes y pedir a la gente que fuera a tomar una muestra del lubricante y basado en el resultado de esta muestra, saber si cambiaba o no cambiaba los filtros. La realidad, llega el lunes, 11 de la mañana, se toma la muestra,
3 de la tarde se va al laboratorio, o sea, miércoles, jueves, viernes recibe la muestra. El viernes él verifica los resultados, si considera que hay que cambiar el filtro, pedía los filtros, se cambiaban, puede que se cambiaran el mismo viernes o si no recién el sábado. Entonces, él quiere tomar una acción rápida, toma la muestra el lunes y recién el siguiente sábado podía tomar una decisión. Después de que instalamos la tecnología, me lo contó él, me dijo, el domingo en la tarde entré a mi celular y empecé a ver. Y me encontré con esto que estamos viendo aquí. El código ISO para el código de 6 micras estaba abajo y noté que había un alza en el código. Dentro de su experiencia, él dijo, debo cambiar mis filtros. Envió un correo, preparó todo y al día siguiente, a las 11 de la mañana, en vez de estar tomando una muestra para enviar al laboratorio, estaban cambiando filtros. El resultado lo vemos aquí. Nuevamente volvemos a lo que hemos establecido como una línea de normalidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué efecto tiene esta decisión que él toma rápidamente ahora? Es la extensión de la vida de la máquina en un 50%. Esto es de acuerdo al código ISO que se tiene. Si nosotros vemos aquí, veníamos con un código ISO 20, sube hasta un código ISO y casi un ISO 23, hacemos el cambio de filtro y volvemos al código ISO, 21. Entonces, bajamos, aquí nos muestra, bajamos de un 23 a un 20 y nos extiende la vida de la máquina en un 50%. Entonces, ahora, este es su régimen de trabajo, o sea, estamos extendiendo la vida de la máquina de nuestro cliente con esta tecnología en un 50%. Y si están animados con este caso, lo que viene después es mucho mejor. Esto no es menor porque estamos extendiendo la vida en un 50%. Pero lo que viene ahora, para mí, es como la punta de lanza, algo muy importante. En el mismo chancador primario, en el mismo crusher, llevamos con la tecnología alrededor de 8 meses, ya habíamos tenido el evento de los filtros, que ahora es un dato importante para ellos, cuándo cambiar mi filtro de acuerdo a la información que recibo. Y habíamos establecido la siguiente línea de normalidad, lo que yo les había dicho que podemos hacer con la tecnología. ¿Cuál es mi código ISO la mayor parte del tiempo? 222019. Otra información que nos entrega el sensor es la forma de la partícula. Tenemos partículas de fatiga, deslizamiento y corte. Estas son las relevantes para este proceso. Entonces, establecimos que la fatiga se encontraba entre 116 y 125 partículas por mililitro y su presencia es del 80 al 90%. Como dato adicional, para las máquinas rotativas, la fatiga es la partícula o la forma de partícula más común, es lo que deberíamos ver, ¿cierto? Pero también teníamos presencia de partículas de deslizamiento entre un 5 y 7% y de corte entre un 3 y 4%. Todos estos datos los vemos aquí, ya se había establecido la línea de normalidad, pero aquí lo verificamos, esto fue el 20 de mayo. Hasta este momento el crusher estaba funcionando perfectamente sin ningún problema. Luego vemos aquí la fecha, el 22 de mayo detectamos una desviación importante en el crusher. La tecnología toma muestras cada 15 minutos y en una de las muestras vimos que de un momento a otro el código ISO aumentó de un 22 a un 24. Las partículas de fatiga aumentaron de 167 que teníamos promedio a 348. La de deslizamiento que estaba de 7 a 10 a 65 y las de corte solamente se mantuvieron. O sea, el alza no fue relevante. Pero ya teníamos una prealerta. Algo está sucediendo, porque por 8 meses nuestro código ISO era un 22 y ahora tenemos un ISO 24. Entonces, el operador de esta máquina me dijo, ok, Marco, déjame verificar en campo qué es lo que está sucediendo. Él fue, verificó y hablamos en la tarde y me dijo, hemos detectado un problema en el buje o en la bucha, ¿sí? En la bucha. Le dije, ok, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, mira, tengo un problema muy grande. Estamos al 22 de mayo y tengo una parada programada para el 3 de junio. O sea, tenemos que hacer que este chancador no pare hasta el 3 de junio. Y empezaron a hacer acciones correctivas. Empezaron a aumentar la filtración,
hacer cambios parciales de lubricante, aumentar la lubricación en la bulla y llegamos hasta el punto en el que del 23, a pesar de las acciones correctivas, el código seguía aumentando, las partículas seguían aumentando, vemos ya partículas de corte. Sin embargo, no había nada más que hacer. O detenían la máquina o seguían con estas acciones correctivas. De acuerdo a la información, como vimos que se estabilizó nuevamente, o sea, teníamos una nueva línea de normalidad. En el momento de la falla, decidieron continuar y así llega el día de la manutención. O sea, esto lo detectamos el 23 y el día 3 de junio, cuando tenían la parada programada, o sea, llegaron hasta la parada programada sin detener el crusher. Entonces, aquí vamos a ver, justo antes de la detención, vemos que en este momento donde tomé la información, el crusher está detenido. El lubricante sigue con un código alto. Las partículas, esto ya no es una información relevante en este momento porque está todo decantado. Ellos tomaron acciones correctivas y algo que me llama mucho la atención y que el cliente me dijo es, ¿sabes qué, Marco? Esto me ayudó no solamente para evitar que mi máquina falle, sino que me ayudó a programarme. Él ya sabía dónde tenía que intervenir la máquina. Entonces, tenía equipos preparados, tanto personas como maquinaria, para el cambio de la bulla. Tenía todos los repuestos en planta y tenía toda la logística programada para este cambio. Sin esta información, posiblemente no hubiese estado eso. Hubiesen tenido que abrir la máquina y recién ahí empezar a coordinar la logística para esta reparación. Entonces, ganamos tiempo inclusive en la reparación de la falla. Luego de que termine la reparación de la falla, esto es 3 días después, vemos que nuestro crusher vuelve a su línea de normalidad de trabajo antes de la falla. Algo importante, yo estoy más o menos a unos, en Concepción, 1.500 kilómetros de donde está, yo vivo en Chile, esta mina está en el norte de Chile, yo vivo en el sur, más o menos 1.500 kilómetros de distancia. Quiero que observen esta campana que se ve aquí. ¿Y por qué les menciono la distancia? Yo estando en el laboratorio de análisis, observo esta campana la primera vez que el crusher se detuvo y me alarmo y le digo al cliente, oye, mira, estemos atentos porque esta campana, que es de las partículas de fatiga, no la habíamos visto antes. Cuando pasa la segunda vez, nos dimos cuenta de que esta campana es normal para la partida del crusher. O sea, cada vez que el crusher se detiene y vuelve y parte, encontramos esto. Entonces, aquí voy con esto. Vean la importancia y la potencia de información que me entrega el análisis de datos. Yo estando a más de 1.500 kilómetros de distancia, puedo saber que el crusher había iniciado su funcionamiento, solamente viendo esta campana que está aquí. Entro a mi computador, veo que el crusher ya se ha iniciado y llamo a mi cliente. Oye, tenemos una nueva línea de normalidad, estamos alineados con lo que teníamos antes. Felicitaciones, básicamente lo logramos, evitamos una falla catastrófica. Ahora vamos a traducir esto en números. ¿Qué fue esta falla catastrófica? Hablo con él y me dice, Marco, esto mismo nos sucedió un par de años atrás. No había tecnología y tuvimos una falla catastrófica. Gastos aproximados más de $1 millón. Solo en producción, $400.000. Y los otros 600.000 en todo lo que es la reparación, la logística, el cambio de lubricante, deshacerse del lubricante viejo, llegamos a $1 millón. Entonces, gracias a la incorporación de la tecnología de Attentu, evitamos que esto se repitiera. ¿Qué sucedió con esto ahora? En este mismo instante, durante este mes, el cliente está instalando en cada uno de sus equipos, en su chancador secundario, en sus molinos, y estamos programando la instalación en los HPGR, porque él quiere tener la misma confiabilidad que tiene ahora en el crusher primario en toda su planta. Vamos a ver otro caso de éxito y les va a seguir ahora Edgar Martínez para explicárselo. Agradezco su atención, agradezco a los que están aquí también. Nuevamente, si hay dudas o consultas, por favor déjenlas en el chat. Bueno, ya estamos finalizando. Gracias, Marco. Ha sido muy interesante la explicación. Voy a hacer una breve mención sobre un par de casos. Este caso fue realizado en Colombia
nuestro partner en Colombia, Ramgus, instaló filtros de alta eficiencia en el sistema hidráulico del Caterpillar 793D. El filtro hidráulico de alta eficiencia es este elemento amarillo que se encuentra aquí y el sensor está dentro de la caja blanca. ¿De acuerdo? Básicamente, lo que se pretendía era medir la eficiencia del proceso de filtración. Entonces, el sensor se instaló en este punto, que es básicamente el retorno del fluido hidráulico que viene del sistema de refrigeración de frenos. ¿Ok? La integración hidráulica se hizo con relativa facilidad y lo que se encontró es que gracias al sistema de filtración, ¿ok?, el cliente pudo reducir significativamente los valores ISO. Permítame que tengo que acercarme. Bajamos de un 1714 a un 16, a un 1513. Esto aumentó la vida del sistema hidráulico en un 30%. Fíjense el efecto del proceso de filtración, ¿okay?, como va reduciendo el ISO de forma paulatina, y los datos con el vehículo en funcionamiento son estos. Una de las cosas importantes que ofrece la tecnología es que puede ser instalada en maquinaria móvil, camiones, excavadoras, palas. Y esto es posible gracias a que es una tecnología robusta donde la vibración no le afecta. Por lo tanto, puede estar a bordo en la máquina funcionando y en movimiento y va a ofrecer un alto nivel de confiabilidad. Este es otro caso donde colocamos el sistema en una pala, ¿de acuerdo? En este caso instalamos el sensor en las PTOs, ¿ok? Este fue el montaje. Básicamente se instaló el sensor con un router y se instaló en el sistema de bombeo. Se utilizaron una bomba de Granite Crunch, una presión de trabajo de 10 bares. La velocidad de operación de la bomba era 2300 RPM y ofrecía un caudal de 12,58 centímetros cúbicos por giro. ¿De acuerdo? Aquí lo que encontramos fue que el nivel de limpieza que tenía el sistema PTO era muy malo, inclusive muy superior al límite máximo que se había admitido. Por lo tanto, el cliente en este caso tenía una gran oportunidad de mejora. Lo que nosotros recomendamos al cliente fue, uno, cambiar los filtros. Fíjense, si nos regresamos, a ver, oh, lo siento. Si nos regresamos, fíjense que los filtros que se utilizan son filtros de socket, son filtros de baja eficiencia. Si comparamos este tipo de filtros con el utilizado en el camión en Colombia, ¿ok?, que son filtros más grandes, de alta eficiencia, estos filtros que de forma estandarizada vienen en el APTO, se saturan rápidamente y permiten el paso del fluido sucio. Esta es una de las razones por las que los niveles de limpieza que tenemos en el fluido son muy malos. Por otro lado, le recomendamos al cliente hacer un seguimiento de la tendencia de las partículas de fatiga, porque esto nos iba a indicar cuán cerca estamos de un fallo operacional en la PTO. Y el seguimiento de las partículas grandes superiores a 14 micras, probablemente a partir de 70 sea el rango adecuado, porque esto nos permitirá tener una indicación de cuándo la máquina puede fallar. Si el cliente implementa todas estas recomendaciones, tiene una oportunidad de aumentar la vida útil de la caja de cambio 3 veces, ¿okay?, un 300%, y reducir en un 60% los fallos de rodamiento y engranes. Y es que la situación de esta máquina en esas circunstancias era muy mala. Por lo tanto, pueden observar que cuando nosotros hablábamos de un impacto en términos de ahorros de costes de mantenimiento en máquinas como esta de 250.000, 170.000, 200.000 dólares al año, es posible, entendiendo cómo se comporta la máquina y qué acciones correctivas debemos implementar o preventivas debemos implementar para evitar fallos. ¿Okay? Bueno,
básicamente esto es toda la presentación. Yo me despido, agradezco muchísimo el tiempo que han invertido. Espero que haya sido muy positivo el contenido que hemos dado el día de hoy. La presentación estará disponible. Ahora voy a dejar los mandos a Luis para que se